Bendito el nombre del Señor. Qué bueno poder adorarle en espíritu y en verdad y libre, ¿verdad que sí? Saludamos a una familia que nos están viendo desde Morroco. Ella dice Marruecos, el pastor me dice Morroco. Así que de donde usted esté, hermano, qué bueno que nos está viendo. Dios lo bendiga. Cuando llegue a Puerto Rico hablamos, y también saludamos a nuestra hermana Sonia, que está desde Roma y nos está viendo en este momento. Así que Dios los bendiga. Qué bueno. Algún día llegaremos allá, ¿verdad? ¿Qué tal si leemos la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, y leemos los primeros versículos? Y yo espero que usted haya estado en este tiempo leyendo sobre esta palabra tan hermosa y tan hermosa. Dice la palabra del Señor, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más frutos. Señor, gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, poder conocer tu perfecta voluntad, tus propósitos para nuestras vidas. Habla a nuestros corazones, Señor. Es en el nombre de tu Hijo Jesús que te pido estas cosas. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Hemos estado hablando sobre la vid verdadera y le titulamos a esta serie de sermón. Durante este mes vamos a estar hablando sobre estar conectados, la importancia de la conexión, y hablábamos la semana pasada sobre toda la intención en la tecnología de mantener al ser humano conectado. Es bien interesante que desde el 1988 Mark Weiser dijo: las tecnologías más importantes son las que desaparecen. Y les decía la semana pasada, ¿cómo es posible que él está hablando de que va a desaparecer? Dice, desaparecen porque se entrelazan con el tejido de nuestra vida cotidiana hasta que ya no se distingue, sino que ya la damos por hecho. Vamos a nuestro cuarto y encendemos y ya por hecho la luz va a estar ahí, o con un control prendemos el televisor. Ya es muy normal para nosotros. Así que la intención de todo lo que se crea es llevarlo hasta lo más profundo del ser humano para que ya sea una necesidad y no un lujo. Y podemos seguir hablando y dando muchos ejemplos como hicimos la pasada semana, pero hoy en realidad no lo vamos a hacer. Ya usted lo puede buscar en el internet y escuchar ese mensaje. Hablábamos sobre la importancia de permanecer conectados a Jesús y utilizamos el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros lo son las ramas. El que permanece en mí y yo en él va a dar muchos frutos. Somos plantados, hablábamos el miércoles, para dar frutos. La vid es plantada para dar frutos. Así que el cristiano es plantado, la palabra del Señor es plantada en su corazón para dar frutos. No es posible que un cristiano no dé los frutos del Espíritu Santo. No es posible. Algo estaría erróneo. Y decía, hay que permanecer para poder ser ¿qué? Llenos de esa presencia del Señor, que nos permite entonces producir lo que Dios desea que nosotros produzcamos. ¿Qué es qué? Que nos parezcamos a Él, que seamos como Él. Pero hoy quisiera hablar sobre el labrador. Y es muy interesante, muy interesante. Yo espero que usted haya estado estudiando este texto, es muy interesante. Y buscado en el internet. Yo me puse a buscar videos de lo que hoy en día en un viñedo un labrador hace. Una vez al año, cuando las vides están sin ningún tipo de fruto, escogen un momento en específico donde ellos van
árbol por árbol, podando y buscando la estrategia de que cuando comiencen a dar frutos, sea el mejor fruto y de la mejor manera. Cuidan el árbol para que le dure muchos años, como le decía, puede durar de entre 50 a 100 años, podría durar un árbol de esto. Así que imagínense cuánto puede producir cuando el labrador la cuida bien. Es bien interesante que está el tronco. ¿El tronco es quién? Es Jesús. El labrador es quién? Es Dios. Y las ramas somos nosotros. Busque una foto, se va a dar cuenta que está el tronco y hay dos ramas que se extienden hacia los lados. Interesantísimo. De esas ramas nacen unas pequeñas hojas que van creciendo. El labrador decide cuál de ellas corta. Cuando usted ve estos videos, él explica y enseña cuál de esas ramas dio fruto el año anterior. Pero ahí mismo enseña cómo están haciendo una nueva. Así que la del año anterior la pica y permite que una nueva pueda nacer sin ninguna obstrucción. Muchas veces nosotros nos afanamos con lo que hicimos el año pasado y pensamos que esas ecuaciones son las que Dios siempre quiere utilizar. No, querido hermano, el Espíritu de Dios siempre dará nuevas estrategias a la iglesia para seguir predicando el Evangelio. Es bien interesante que dice que si esa rama no es cortada, cuando nace la nueva, se ve imposibilitada de dar un fruto o el mejor fruto. Cuando el viñedo tiene una gran reputación y dicen que salen los mejores jugos o sale el mejor vino, ¿sabes qué hacen? Dejan muy pocas ramas, porque entonces ese fruto va a ser uno de una gran excelencia. Obviamente es poco el fruto, no es mucho el fruto, pero lo que sale de ahí es algo sobrenatural, el cual puede tener un costo alto y es beneficioso entonces para los dueños de la viña. Dice la palabra del Señor en Juan 15, versículo 2. Lo pondremos en las pantallas ahora para que usted lo pueda leer conmigo. Juan 15, versículo 2. Toda rama que en mí no da fruto, ¿qué hace? La corta. Pero toda rama que da fruto, la poda. Esos son los dos. Yo voy straight to the point en esos dos puntos. La corta, la poda. Dice la historia y dice esta anécdota de este joven que abría la ventana de su casa en el segundo piso y se escapaba por un árbol. Cuando sus padres no le permitían salir en la noche, pues él solía abrir la ventana y con el árbol, montarse en el árbol y salirse. Sus papás nunca se enteraban que él se escapaba. Y un día él escucha a su papá hablando y le está diciendo a la esposa: voy a cortar ese árbol. ¿Y por qué lo vas a cortar? Es que no da frutos. El hijo llama a sus amigos y dice: papi, voy a cortar el árbol. Si papi corta el árbol, yo no voy a poder salir de aquí nunca. Así que, ¿qué vamos a hacer? Y uno de los amigos se le ocurrió comprar muchas manzanas y de madrugada empezaron a poner las manzanas por todo el árbol. Cuando el padre se levanta y ve el árbol lleno de manzanas, llama a la esposa y dice: ha ocurrido un milagro. Y la esposa le dice: ¿qué sucede? El árbol de mango dio manzanas. Esta cosa después me desconcentro. Miguel, creo que no te voy a poder mirar durante la predicación. El labrador le interesa mucho que la vid dé frutos. Así que él está muy interesado constantemente en que esta vid se mantenga saludable para rendir todo fruto. Ahora, cuando hablamos sobre el primer punto y habla de que la rama que no da fruto será cortada, ¿a quién no le da miedo? A cualquiera le daría mucho miedo. Y es una realidad. Lo que no sirve, no sirve. Y cuando nosotros nos encontramos
constantemente con ramas secas, ¿qué hacemos con ella? La botamos, se quema, se quita. Y es muy doloroso perder parte de los frutos del árbol de la vida. Así que por eso existe la iglesia, para predicar en todo momento, para que nadie se pierda. Como decía segunda de Pedro, no es que se ha retrasado la venida del Señor, sino que Él tiene tanto amor, Él no desea que nadie se pierda. Nosotros los cristianos muchas veces vivimos en ese temor de que Dios nos corte, de que Dios nos quite por errores que cometemos. Si usted tiene ese temor hoy, el Espíritu de Dios le está hablando al corazón, así que evalúe su conducta continua. La clave no es abandonar la fe o irse de lejos porque tiene miedo de que Dios lo corrija, sino al contrario, la clave es mantenerse conectado con el Señor. En Juan capítulo 6, versículo 39 dice: y mi Padre quiere estar seguro de que no se perderá ninguno de los que ha elegido. Mi Padre quiere estar seguro de que nadie se pierda. La intención de Dios es salvar la humanidad entera. Así que no debemos tener ningún miedo, sino al contrario. Tener la seguridad que en todos los procesos de la vida, Dios está ¿qué? Está guiándonos. En todos los desaciertos hay alguien que nos puede ¿qué? Brindar el camino. ¿Recuerdan cómo hablaba la semana pasada? Que lo que está sosteniendo el capítulo 15 es el capítulo 14. Que dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nunca saquen el contexto del texto. Pero la clave es mantenerse conectados a la vid verdadera. Jesús constantemente estuvo buscando la presencia del Señor. Cuando leí este texto me llevé una gran sorpresa y comencé a hablar con algunas personas que conocen bastante de la palabra o de los textos originales. Y cuando comencé a estudiarlo en el griego, me encuentro con una sorpresa que me dio mucha alegría. El texto original dice: toda rama que en mí no da fruto, la levanta, la pega y la apoya. Cuando comencé a estudiar el verbo de cortar, que sí, en la definición dice cortar, dice que ese verbo se utiliza también como pegar, como levantar. Y a mí me dio mucha alegría, me dio mucha tranquilidad. Y dice, ¿por qué entonces Jesús utiliza la vid para hablarnos que las ramas que no dan frutos, Él las levanta y las pega? Y cuando comencé a estudiarlo, dice que el viñador, cuando se encuentra con una rama debilitada, ¿qué hace? En el antiguo, en el Israel, dicen que hoy día, donde están en esos terrenos pedregosos, donde están en esas colinas, donde hay mucha piedra, ¿qué hace con la rama? La sostiene con piedras. Mientras la rama no está en la piedra, ¿qué hace? Cae sobre el suelo y no le permite que dar frutos. Así que el viñador, ¿qué hace? La cuida y levanta una piedra para poder sostenerla. Dice que al sostener la rama sobre la piedra, el sol y el viento comienzan a fluir. ¿Y qué permite? Dice que entonces el fruto comienza a ser bueno. Dice que es necesario que el sol y el viento dé entre las uvas. Impresionante. Cuando Dios sabe que nosotros estamos a punto de caernos y de perdernos, siempre busca
una roca donde sostener nuestra vida. Impresionante. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levanta o lo injerta. Y ahí me llamó muchísimo la atención. Dice que cuando se está preparando la vid, ¿verdad? Que está toda seca, que no tiene ningún tipo de hoja, y una de esas ramas está a punto de caerse, le hace una pequeña perforación al tronco, toma la rama, la pone sobre el tronco, la amarra para que entonces pueda conectarse. Lo importante de esto es que ambas estén conectadas, pero para poder conectarla dice que hace una cortadura en forma de V para entonces insertar la rama y ahí puedan tener una conexión directa y esa rama pueda comenzar a dar frutos. Es bien interesante cómo Jesús en sus discursos de despedida en el Evangelio de Juan le explicaba a los discípulos lo que sucedería con él. ¿Qué sucedió con Jesús? Jesús fue llevado ¿a dónde? A la cruz del Calvario. ¿Qué sucedió con su cuerpo? Su cuerpo, su costado fue ¿qué? Fue traspasado y salía ¿qué? Sangre y agua. ¿Qué sucede con esto? El que es la vid verdadera fue que maltratado. Era necesario que su sangre se virtiera para que hoy nosotros, las ramas que no teníamos esperanza, fuéramos injertados en la salvación por Cristo Jesús. Por eso no me canso de decir que cuando nosotros nos encontramos con gente que está llena de pecado, no nos debe escandalizar. Nos debe llamar la atención, apasionada y deseoso de predicar. Cuando yo ponía en el search y decía amonestar, decía corregir, muchísimos versículos, proverbios, dice muchísimo, de que nosotros constantemente que podamos amonestar y podamos decirle a la gente y podamos predicarle. ¿Quién sufrió más? El más que sufrió fue Jesucristo, que su cuerpo fue molido por nuestros pecados. El más que sufrió fue nuestro Salvador. Por eso nosotros no tenemos la capacidad de juzgar a nadie. Romanos 14, versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que se caiga, es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. No tenemos, gracias al Señor, el poder de juzgar los motivos, las decisiones y la vida de otro. Tenemos el poder de predicar el Evangelio de vida y de salvación. No importa en el pecado que se encuentre otro, el sacrificio de Cristo es más grande para perdonar a mi hermano. Así que cuando usted se encuentre con la Biblia y dice, será cortado, se corta el cuerpo de Cristo para insertarlo. Siempre la disposición de Dios es salvar a la humanidad entera. Si hoy te encuentras hoy aquí de visita o nos estás escuchando y piensas que tu pecado es tan y tan grande que te separa del Señor, hoy te digo, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que con tan solo confesar tu pecado y acercarte a Él, créeme que serás pegado a la vid verdadera y tus frutos van a cambiar, serán buenos frutos para tu vida.
Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto. Podar significa eliminar ciertas ramificaciones de una planta o de un árbol. Podar significa formar la planta. Dice el labrador que le toma aproximadamente 3 años formar una planta de la manera correcta para que dé el mejor fruto. Dice el labrador que en el primer año, cuando la planta va a comenzar a dar fruto, le cortan el fruto. Porque en el primer año no está totalmente sólida para poder soportar la carga del fruto. Y el labrador comienza en esos próximos 3 años a fortalecer su tronco para que pueda sostener los frutos. El labrador regula el desarrollo, porque un exceso de producción va a impedir desarrollar una masa que garantice la madurez. Y recuerda que el labrador lo que quiere es que ese árbol dure muchos años. No que dé un fruto y ya se muera, sino al contrario, sino que pueda durar muchísimo. En ocasiones nosotros pensamos que cuando estamos sometidos en pruebas y hay cosas que se van eliminando, somos destruidos. En ocasiones cuando nuestra fe está siendo probada, pensamos que nos están destruyendo la vida por completo. Hace aproximadamente un mes atrás recibí a través de mi inbox una madre pidiendo que le ayudara a orar. Un hijo entró con pulmonía al hospital en San Juan y de momento el niño estaba entubado. Yo estaba en una reunión aquí en la iglesia y cuando vi la emergencia y vi el desespero de esa madre, decidí abandonar la reunión y llegar hasta el hospital corriendo. Un niño de 8 años, entubado. Estuvo aproximadamente 21 días entubado, 21 días. Tenemos que ver el rostro de aquella madre, tenemos que ver el sufrimiento de aquella madre. ¿Cuánto orábamos por ella? En el círculo cerrado que pedí, por favor, oremos por este niño, Dylan, es el nombre de Dylan. Y mamá entonces me decía, pastor, y vamos por aquí, vamos por acá, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Oh, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Por la gracia del Señor, este lunes llegué al hospital y ya el niño estaba extubado. No solamente extubado, gracias al Señor, su cerebro no ha tenido ninguna señal de que tuvo algún daño. Me vio y me dijo, pastor, y la mamá le sacaba una crayola, ¿qué color es este? Azul, rojo, amarillo, wow, y yo la miraba y su sonrisa. Y yo le pregunto, ¿y ahora dónde está Dios? Y ahora está aquí conmigo. Había un rostro totalmente, la palabra dice que seremos probados. Seremos probados. No es que somos Superman, que tenemos una super fe, sino que tenemos que saber estar conectados a la vida constantemente para cuando lleguen momentos donde seremos probados podamos ¿qué? Mantenernos. Yo le decía, ¿y ahora quién es Dios para ti? Y me decía, es mi todo. Cuando yo no podía hacer nada, cuando yo no tenía herramientas, Dios hizo lo imposible para mi familia. No somos destruidos cuando el labrador comienza a quitar cosas de nosotros. Mientras nosotros vamos madurando en la fe, deberíamos querer que Dios haga arreglos en nuestros corazones. Él conoce verdaderamente lo que hay aquí dentro. Nosotros no necesariamente conocemos, porque engañoso es el corazón. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Nunca intenta hacernos daño, al contrario, nos ayudará a ser cada día como su Hijo Jesucristo. Imagínense cuánta es la intención de Dios para con nosotros, que envió a su Hijo a morir por nosotros para ¿qué? Regalarnos vida eterna, pero envió también ¿a quién? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo de Dios para nosotros. Es el viñador constante en nuestras emociones y en nuestro corazón.
Cuando estamos a punto de dar un paso de pecado, el Espíritu comienza a convencernos de pecado. Cuando estamos a punto de tomar una decisión que no es la correcta, dice, hay algo que no me da paz. Es el Paracleto el que nos acompaña en toda circunstancia. ¡Qué bendición tan maravillosa! Es saber que Dios nos cuida en todo momento, en toda circunstancia. Dios siempre está con nosotros. Hay un apologeta muy conocido hoy en día que ha tomado mucho renombre, es Rabbi Zacarías. Y en uno de los libros que se llama Líbranos del mal, dice, lo cito, es imperativo que el cristiano aprenda la diferencia en su propia creencia entre la opinión y la convicción. Una opinión es solo una preferencia en una serie de opciones. Una persona puede que prefiera un color o un estilo de vestimenta, pero la convicción, por otro lado, sé que se aferra a la conciencia y no se puede cambiar ni alterar. El Espíritu de Dios nos deja saber la diferencia. Mire, hay gente que le encanta opinar. Y eso es una palabra constante. Mi opinión y mi opinión y mi opinión. Dios santo. Las opiniones cambian constantemente. La convicción se mantiene. Y yo me defiendo muy fácil. Pastor, tengo una opinión. Y yo, ok, qué bueno, esa es tu opinión. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, no sé, bueno, es que a mí me interesa lo que dice el Señor. No es que tenga en poco lo que a ti te interesa, sí, me interesa, pero me interesa más hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la convicción que hay en esta palabra que nos deja saber qué es lo que Dios quiere? Y aquí quiero terminar entonces con esta función del labrador. Cuando el labrador está trabajando con la vid y la está formando, ¿usted cómo se le llama eso en puertorriqueño? Eso se le llama disciplina, ordenar, corregir. Y dígame usted si es cierto o no, que de tan solo decir la palabra disciplina ya crea como que algún cierto de incomodidad en el corazón de nosotros. Cuando yo me criaba en la iglesia había un término que se utilizaba y se le decía, él está en disciplina. Les tengo una noticia. Todos aquí presentes, incluyéndome a mí, estamos en la disciplina de Dios sometidos. Todos. Todos. De tan solo abrir la palabra del Señor, nos encontramos que la palabra del Señor nos está disciplinando continuamente. El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 7 dice de la siguiente manera: lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes les dejan sin disciplina, que todos reciben, entonces son bastardos y no son hijos legítimos. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Siempre causará una incomodidad cuando se nos llama la atención y cuando se nos corrige. Pero al final, luego de que respiramos y analizamos y evaluamos, nos damos cuenta que son muy necesarias. Cuenta la historia que en los Estados Unidos, en el área de California, donde se hacen vinos, y que habían grandes viñedos que los tomaron para hacer un tipo de turismo. Y comenzaron a tener unos camiones y usted podía ir al viñedo. Entonces,
comenzó a generar muchísimo dinero, la gente yendo para ver cómo se hace, cómo se aplasta la uva. Y de momento todo el énfasis se fue en entretener a la gente. Y cuando miraron la finca estaba totalmente descuidada. El fruto no era el mejor, porque la intención era un entretenimiento. Cuando nosotros tomamos el templo como un viñedo donde venimos a entretenernos, mis hermanos, vamos a dar frutos de poca calidad. Pero cuando nuestro Señor en este viñedo constantemente corta las ramas que no darán un buen fruto, créame que este lugar dará grandes frutos como Dios quiere que se den. Dios nos quiere disciplinar para que podamos participar de su santidad y de su rectitud, la cual produce en el corazón de nosotros paz. Si la palabra del Señor no causa un impacto en nuestros corazones, entonces hay que revisar en dónde estamos conectados. Cuando estamos conectados con el Señor, comienza Él a cortar las tentaciones. Comienza a cortar las ramas que traen confusión. Comienza a cortar las ramas que comienzan a confundirnos. Con amor, con cariño, Dios comienza a formarnos para el día que Él nos llame a su presencia, poder encontrarnos haciendo así. Cuando esa palabra de Dios te hace mirarte ante el espejo y te dice, por aquí están haciendo algo que no es lo correcto. Si usted no permite que Dios lo corte al momento, los frutos dañarán toda la producción. Todas. Usted sabe que en Levítico se le permitía que los pobres pasaran por los viñedos y pudieran agarrar del fruto. Aunque había un guardián, ¿verdad? Había una torre muy alta donde se velaba que no se robaran los frutos y también para cuidarlos de los animales. Pero a esa gente pobre se le permitía por la palabra del Señor poder tener frutos, porque la vid no produce frutos para sí mismo, sino para otros que necesitan. Pero ¿sabes qué también velaban? Las zorras pequeñas. Porque las zorras grandes eran tan altas, eran tan visibles que se le hacía muy difícil poderse comer el fruto. Pero las zorras pequeñas se metían entre el viñedo y no se veían, y entonces tenían la capacidad de ¿qué? Comerse las hojas, las ramas, comerse todo. Y si nadie las estaba velando, sucedía que morían las vides. Así que habían guardias constantes velando las zorras pequeñas. Hoy el Espíritu de Dios está ¿qué? Velando las zorras pequeñas que dañan toda nuestra vida. Por eso el Señor quiere que constantemente ir formándonos. Aunque usted piense que es un momento difícil, créame, no lo será, porque el fruto será de gran bendición para usted, para los que están a su alrededor, para su familia, para todo el mundo. El secreto de una vid fructífera radica en la conexión con Jesús, radica en la relación con Jesús, radica en estar completamente conectado a Jesús, a lo que Él llama, a lo que Él dicta, a lo que Él nos corrige.
Dice la palabra del Señor en Mateo 5:16. Él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Jesús se mantuvo en la tierra porque se mantenía conectado al Padre constantemente. ¿Estamos nosotros conectados al Señor? Entonces nosotros debemos mantenernos conectados, sea lo que sea, no importando el momento, conectados en la oración, conectados leyendo la palabra del Señor y obedeciendo para nosotros entonces permanecer en Cristo Jesús. Querido hermano que nos visita hoy en esta mañana, debemos hacer un esfuerzo por hallar las maneras de relacionarnos con Él, depender de Él y obedecerle a Él. Si verdaderamente queremos la dirección y el consejo de Dios, como único lo podemos hacer es conectados al Señor. A lo mejor usted me puede decir, y dice: pastor, yo andaba en un gran pecado, y yo he sentido como Dios me pegó a la vid verdadera, me amarró. Pues déjeme decirle, tiene garantizado todo el alimento espiritual para poder seguir sostenido a la vid verdadera. ¿Estamos conectados con Cristo? Quisiera que usted me acompañe en sus pies. Nosotros podamos orar, y mientras hacemos esta oración, nosotros vamos a evaluarnos. ¿Dónde estoy conectado? Luego que usted haga esta reflexión interna, nosotros vamos a entonar la alabanza por el poder de tu amor. Y luego que nosotros terminemos de cantar esta canción con conciencia, los ancianos pasarán aquí para ministrar la paz. Hay ancianos que pasarán al altar y otros que estarán en el mezaní. Oramos, cantamos y luego ministramos. Tal como soy, Señor, venimos delante de ti. Gracias por ser, Señor, el labrador que cuida nuestras ramas. Gracias por ser ese que siempre estás pendiente de mis frutos, siempre estás pendiente de las ramas, siempre estás pendiente de lo que nace y siempre tienes cuidado para que lo que salga de mi vida sea el fruto que te agrada a ti. Señor, danos la fuerza para poder, Señor, seguir conectados contigo. Danos la inteligencia. Y permítenos siempre encontrar el momento donde agarrarnos y mantenernos agarrados de ti. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestra hipocresía. Perdona nuestra mentira. Corrígenos, Señor. Ahora entonaremos esta alabanza a tu nombre, Señor. Y mientras entonamos esta alabanza, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre en los corazones de nosotros. Fue por amor que decidiste enviar a tu Hijo y que su cuerpo fuera demolido para que yo pudiera injertarme al corazón de Jesucristo. Permite que otros puedan recibir este mensaje y también puedan acercarse al Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Vengo a ti, Señor. Quiero que seas la vid verdadera en mi vida y que yo me pueda pegar a ti constantemente. Lo cantamos al Señor y lo hacemos de lo más profundo del corazón. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti.
usted, ellos puedan tomar frutos en los momentos de pobreza. Por el poder de tu amor. El Señor nos enseña que cómo Jesús pudo mantenerse de pie era que tenía una relación con el Señor, con su Padre continua. Mateo nos enseña que él solía retirarse a lugares solitarios solo para orar, solo para leer su palabra, solo para meditar. Es lo único que nos puede sostener. Si hoy has llegado aquí con una gran carga, con un gran peso, el Señor te dice hoy, es el día que el Señor ha prometido para levantar tu carga. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. No te vayas de aquí sin recibir esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Si a lo mejor has llegado a este lugar y te sientes que estás en el barro, en el fango, que tú estás sucia, hay un labrador que quiere levantarse sobre su roca, limpiar el fruto y hacerte brillar en la presencia del Señor. Pero solo tienes que estar conectado, arraigado, cimentado, pegado. No te vayas. Número uno, sin recibir a Jesús como tu Salvador. Hoy es día de salvación. No te vayas sin permitir que Él levante tus cargas. Mientras entonamos esta alabanza, los ancianos estarán ministrando la paz del Señor. Tómele la mano a esa persona que tiene a su lado y vamos a levantar una intercesión. Bendito y glorificado es tu nombre, Señor. Hermoso que tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Tus promesas nunca han fallado y nunca fallarán. Hay tantas promesas en tu palabra, cada una, Señor, sé que obra en la vida de mis queridos hermanos aquí presentes, de los que nos ven a través del internet.
internet, nos escuchan a través de la radio. Esta palabra es poderosa para sanar y levantar a los enfermos, para sanar a los que están abatidos, Señor, para restaurar matrimonios, para unir familias e hijos, Señor. Obra de manera especial, Señor. Que tu Espíritu se siga moviendo de manera especial sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Tú que conoces mejor que cada uno de nosotros lo que verdaderamente necesitamos, te pido, Señor, que tú contestes palabras, que tú obres de manera especial, que tú brindes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante. Mira esta congregación. Oye, Padre, queremos estar conectados a ti. No permitas que el entretenimiento entre a este lugar. No permitas, Señor, que quitemos la vista de ti, Señor. Cuídanos, Jehová. Cuídanos, Señor. Bendito es tu nombre, Jehová. En el nombre de tu Hijo Jesús, yo te pido todas estas cosas. Amén, 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 amén. Bendito tú eres, Señor.